Vista de Enfoque. El tema de hoy, lidiando con la discapacidad visual. Hola, hola, bienvenidos a Vista Enfoque. Mi nombre es Julián Magallón y el día de hoy me encuentro con mi compañera. Susana Lara. En el día de hoy hablaremos de 3 diferentes maneras con las cuales lidiamos nosotros, las personas que vivimos con discapacidad visual. Son los principales que nosotros lidiamos y vivimos día con día, que son los aspectos fundamentales, ¿no? Que son el físico, el anímico y el mental. Exactamente. Por ejemplo, ¿tú qué tipos de cambios físicos conoces relacionado al vivir con discapacidad visual? Una persona con discapacidad visual muchas veces no es porque quiera llevar ese estilo de vida, es más bien porque así se le presenta esa condición. Una vida sedentaria, que es básicamente, es posiblemente un ejemplo que yo les podría dar, Ujú. es estar, por ejemplo, cuando es un chico, una chica, un adolescente que se la pasa mucho en su habitación y que está más ahí que en vida social con sus amigos, que muchas veces está solo, que muchas veces no hace otras actividades necesarias como es el ejercicio, como es el salir a caminar y tienen ese tipo de situaciones que es una vida sedentaria. Y muchas de las ocasiones, por ejemplo, poniéndolo ahorita que mencionabas tipo de actividades físicas, un joven como todo adolescente, ¿no? Siempre se trata de ser muy activo en lo que son deportes, algunos que otros, pero mayormente, muchas veces de las ocasiones que nos toca llevar la vida sedentaria, nos trae ciertas desventajas. ¿Por qué? Terminamos tal vez descuidando un poquito nuestro físico. Como muchas veces tratan de cuidarnos o nosotros mismos por ganas de no querer hacer nada o miedo a lastimarnos, muchas veces hacemos de lado la idea al hecho de hacer alguna actividad física, ya sea salir a caminar, hacer algún deporte, etc, etc. Por ejemplo, en mi caso fue así. Siempre tuve lo que fue actividad física de chico. Mi mamá siempre era, vámonos de aquí a tus clases de fútbol, a tus clases de natación, etc, etc. Entonces, tuve una vida muy activa físicamente cuando era pues, más joven. En ese sentido, pues sí, me mantenía de cierta manera en esa forma. Cosa que ya en la actualidad o cuando empecé con temas de la discapacidad visual, sí me requirió de mucho el hecho de llegar a incrementar de peso por una de las maneras en las que yo o no tenía ganas o tenía miedo a que me lastimaran o yo no quería llegar a sufrir algún accidente por tema tal vez de querer reactivarme en esa cuestión. No sé, tú qué actividad o qué situación llegaste a pasar relacionado a eso. En relación a eso, fíjate que no tuve yo una gran actividad en cuestión de deporte, en cuestión ya de Ujú. ir a danza o a cosas como las que hacen normalmente algunos adolescentes o jóvenes. Yo sí fui más de, órale, agarrar mis botanas y a echarse una película. Claro que Ok. no lo recomiendo, sí hay que tener una buena actividad física, pero es una cuestión que sí hay que analizar y que a muchos jóvenes con o sin discapacidad visual les ocurre, pero en el caso de la discapacidad visual es mucho más fácil tener una vida sedentaria precisamente por esa cuestión, porque no nos movemos y no porque no queramos, sino porque a veces no podemos solos. Ujú. No es muy común ver a jóvenes con discapacidad visual en la calle. En estas ocasiones ocurre más bien porque o no saben moverse por su propia cuenta, o los propios familiares les impiden un poquito ese tipo de actividades. Yo lo que recomendaría y lo que sí llegué a hacer es actividad en la casa, por ejemplo, que lavar platos, que barrer, que trapear, hacer actividades que sí o sí te van a beneficiar a ti mismo o a ti misma en algún futuro. Y Ok. eso es algo con lo que yo tuve que lidiar en ese momento, ¿no? El aprender a hacer cosas de cero, pero para Ujú. no quedarme
como ahora sí lo mencionamos, con una vida un poco más sedentaria. De igual manera, al momento de estar relacionándonos, por ejemplo, con la casa, estar caminando o así, desarrollamos muchas veces lo que son maneras de caminar. O sea, yo tengo mi manera de caminar, por ejemplo, maneras de caminar o de la postura simplemente que igual hasta eso cambia en una persona con discapacidad. Por ejemplo, mi forma de caminar es siempre traer algo en las manos que pueda utilizar, no sé, tal vez como alguna protección o algo, o mis manos cruzadas en sentido frente a mí cuando ando en un lugar desconocido, de plano que no conozco, suelo traer como en postura de las manos cruzadas, por lo mismo de que si llego a tener algo frente a mí, prefiero que primero peguen mis brazos a pegar yo, ¿no? Por ejemplo, y también desarrollé la postura, tal vez como por la altura, representa un poquito, en ocasiones como que inclino un poquito la cabeza hacia abajo por el hecho de como ese miedo a venir pegándome con algo más arriba tal vez que no alcance a distinguir o muchas de las ocasiones que pues mis brazos no den esa altura. También, o sea, desarrollé esa como tipo de forma de caminar y pues es mi manera siempre y procuro, aunque no se debería de hacer, procuro caminar con, primero pisar con mi talón y luego pisar con mi punta. En caso de que haya algún borde, algún relieve en el suelo que no distinga, pues puedo pasar por encima y ya no me representa algún peligro o que me tropiece. En este caso, pues así es como desarrollé mi manera de caminar, mi forma y mi postura, y es como yo lidio con eso. Eso es muy curioso porque a lo contrario de lo que mucha gente piensa, nosotros utilizamos prácticamente todo nuestro cuerpo para sentir, para Ujú. movernos. El tacto es una cuestión fundamental en nuestra condición y cuando se trata de discapacidad visual, cuando no usas un bastón, cuando no usas un perro guía, por lo general usamos mucho los pies o las manos o, O lo que inclusive tengamos. hasta sí, así es, lo que tengamos, inclusive hasta, alrededor de nuestra cintura, de nuestra cabeza, que son las zonas donde más a veces sentimos el movimiento. Por ejemplo, yo en la parte de la cabeza, cuando hay algún bichito, algo que se me acerca o alguna rama que está de un árbol, trato yo de llevar mucho mis manos sobre casi mi cara. Yo en la universidad tomé esa manía de tener mis manos a la altura de mi cara y caminar demasiado lento, ¿por qué? Porque yo sabía que si lo hacía más rápido, de por sí no veía nada y no tenía la manera de, en ocasiones, ya Ujú. cuando me veía un compañero, un maestro, pues ya me ayudaban, ya era diferente. Es diferente. Pero en el caso de que estuviera sola y quisiera yo moverme, pues ya lo hacía de esa forma, ¿no? En el caso, pues, de la cintura trataba yo de medir espacio, o sea, lo usaba yo más bien para medir espacio, al igual que mis pies. Mis pies siempre han sido como lo que prácticamente tendría que hacer el bastón, ir Ujú. teniendo ese tacto para ver si voy bien o si voy mal. La ventaja cuando tú te aprendes un lugar, no tienes que andar todo el Con ese tiempo tan temor. estresado, Ujú. así es, con ese estrés o con ese temor. Pero sí, cuando es un lugar desconocido es mucho más peligroso porque no sabes qué hay, ¿sí? Entonces, es importante usar el tacto, es muy importante tener prácticamente todos nuestros sentidos para poderlos utilizar para prevenirnos de cualquier accidente. Sí, entonces un poquito más a recomendación de lo que podemos dar sería que procuren tener su manera de caminar en caso de que no la tengan. Algo con los que ustedes se sientan cómodos, con los que se sientan seguros. De decir, ok, a esta distancia no me puedo lastimar, no puedo llegar a pegar con algo. Muchas veces en ocasiones no estamos con la información suficiente como para tener el conocimiento de que existe el bastón, algún perro guía, o sentimos como carga el hecho de pedirle a alguien que nos ayude. Pero un poquito más en el tema anímico, ¿tú cómo lo sientes? ¿Cuáles crees que son o han sido las cosas que más se notan
al conocer a una persona con discapacidad visual, o en este caso nosotros que pues tenemos discapacidad visual. Una de las cosas que se nota muchísimo, sobre todo en jóvenes y también en adultos, ya se ha hablado en otras ocasiones muy por encimita del tema de que en ocasiones es cómo se siente uno, ¿no? Ujú, Entonces, una de las cuestiones importantes es tomar el tema de la depresión. El tema de la depresión cuando se trata de discapacidad visual es importantísimo porque tenemos la tendencia a una de las cosas que más les afecta a cualquier persona con o sin discapacidad visual es el hecho de que, por ejemplo, ¿no? Es un chico, una chica con depresión, ujú, lo primero que quiere hacer en un caso como este de discapacidad visual es querer dormir y es justificable. De hecho, escuché hace unos días atrás un video que me llamó mucho la atención de una persona ya grande que decía: "Cuando yo perdí la vista, lo que quería era dormir". ¿Por qué? Porque podía soñar colores. ujú. Y es una cuestión que si tú te quedaste con vista parcial o perdiste la vista totalmente, es algo que simplemente entra en juego. Porque ya estamos hablando de tu propio estado de ánimo, de tu propia Ujú. salud. Ahí ya entraría básicamente lo mental. Sí, por ejemplo, muchas de las ocasiones tenemos como ciertos sentimientos encontrados. Por ejemplo, yo viví un total de 2 etapas en ese sentido. Los sentimientos que tuve al momento de tener una vista normal, porque cuando nací, pues hasta los 15 años, como ya lo habrán escuchado, yo tuve mi vista normal, con sus pequeños detallitos de que tal vez no enfocaba bien algo o perdía el enfoque. De ahí en fuera, pues relativamente tuve una vista normal. Por ejemplo, en esos momentos siempre tuve el sentimiento de tener esa felicidad, pues, por a pesar de lo que me dijesen los doctores o yo supiese a la edad que tuviese de mi condición, relativamente pues me podía desenvolver, me podía desarrollar. Cosa, cosa que poco a poco me fue desarrollando como temor. Porque, o sea, sí podía relacionarme con tal vez con los niños o andar jugando o hacer actividades, pero como yo estaba consciente de que tenía un detalle, no me sentía con la confianza de poder tal vez destacarme un poquito más en cuestión de deportes o cuando jugaba por el temor a lastimarme. Cosa que cuando ya pasé a la discapacidad visual parcial, sí fue un choque. Porque así como dijiste ahorita del señor que solamente se quería dormir, ese también fue mi caso. Como yo recordaba ciertos colores, formas y todo, prefería dormir porque mi subconsciente desarrollaba esas imágenes que ya tenía guardadas y pues básicamente yo me creaba mi mundo, mi historia. Y me tocó caer en una pequeña depresión de, ¿sabes qué? Solamente quiero comer, dormir y ya. Dejé un poquito de lado también mis actividades, recaí en lo que era la vida sedentaria, como bien lo decíamos. No me gustaba ni siquiera salir a caminar al patio o a la cocina, por el mismo sentido de que no estaba acostumbrado a. Entonces desarrollé un poquito más de temor, perder esas fuerzas de como querer seguir con mis proyectos que tenía en mente o a lo que me dedicaba. Fue lo que me llevó mucho, mucho a eso, en sentido del cambio de vista normal, vista parcial. ¿A ti te tocó pasar por algo por el estilo? ¿Llegaste a vivirlo? En tu caso, de la parcial a la total. Pues, en mi caso fue un poco diferente, porque yo tal vez no me quedé acostada y dejé de comer, pero sí pensaba demasiado en mi futuro. Desde Ujú, muy chica, ya lo había comentado en un video anterior, que yo me enfocaba mucho en cómo iba a ser mi vida en unos años. Y desde muy chica yo estuve en esa idea todo el tiempo, porque yo ya sabía que en algún momento podía perder la vista. Y ujú, era algo que iba a cambiar todo mi mundo, todo mi panorama.
y no podía hacer mucho al respecto de ello. Yo hasta la fecha y por muchas circunstancias no quería investigar sobre mi condición y hasta la fecha como que apenas si entiendo de qué se trata. No lo hacía porque tenía ese Ok. sentimiento de nostalgia, de tristeza, de sentirme bastante mal, porque sí, cada vez que intentaba investigar algo sobre mi condición, sí me ponía muy deprimente, sí me ponía incluso hasta a llorar, me Sí, atrevo a decirlo, porque yo sabía que era una situación que a pesar de que ya me habían operado, que a pesar de que ya habían pasado cosas, no era algo que iba a poder cambiar así como así. algo inevitable y un proceso pues que sí o sí iba a pasar. Sí, así es. Entonces, esos eran mis pensamientos cuando tenía lo que era en sí la discapacidad parcial. Cuando ya empecé con la discapacidad total, esos sentimientos empezaron a ser todavía más fuertes, porque yo todavía no había enfrentado el dilema en cómo le iba a hacer si llegaba a pasar. Ujú. Entonces, aquí lo que sí tuve yo en cuenta, y que hasta la fecha sé yo que me ayudó muchísimo, fue el enfocarme en mis estudios, en mi carrera de la universidad. Cuando yo entré a la universidad, yo ya estaba prácticamente entre azul y buenas noches con mi vista. Yo ya era de parcial, ya estaba yéndome yo a lo total en cuanto a visión Ujú, y ya no podía yo hacer más. Entonces, a mí me entretuvo mucho el seguir estudiando, el seguir echándole ganas, y mi sensación en ese momento era más positiva. Cuando ya pasé a la total, yo dije: "Ya no hay nada que perder", del como ahora sí como dicen, ¿no? Del piso no voy a pasar una cuando te caes, caída. del piso no vas a pasar. Ujú. Entonces, yo dije: "Ya lo peor ya lo estoy pasando, ahora nada más es cuestión de salir adelante con ello". Y esas eran básicamente mis emociones principales, de la desesperación a la tristeza. Ok. Y de la tristeza pasé un poco ya más a la calma, que es lo que estoy viviendo actualmente. Exacto. ¿Cuáles son tus sentimientos actuales? Actualmente. Como ya lo mencioné, la calma. Me siento mucho más tranquila, me siento mucho más plena, porque como lo mencioné también en el video pasado, tengo esos frutos que yo coseché hace unos años y que los estoy viendo ahora. Y uno de esos es el haber terminado ya mi carrera en la universidad. Ujú. Y eso es algo que quisiera yo de veras viajar al pasado y mencionarlo. A mi yo del pasado, como dije la ocasión pasada. Básicamente es así. Y cuando uno se siente bien, cuando uno se siente pleno, cuando uno está tranquilo, es cuando uno puede reflexionar y razonar mejor sobre lo que pasó anteriormente, cosa que yo no quería hacer, no lo hacía, era muy difícil porque estaba en el proceso Ujú. y sí fue bastante difícil el decir: "Tengo que hacer las cosas, tengo que vivir mi vida". Mucha gente no cree que una persona con discapacidad visual puede llegar a hacer una vida como cualquier persona, porque están limitaciones. Hay gente que fantasea con toda una vida, ¿no? Hay Ujú. padres de familias que quieren ver a sus hijos con familia, con hijos, con casa, con toda una vida Por una hecha, vida hecha. y a veces salen este tipo de situaciones y hay que saber cómo enfrentarlas. Ujú. Entonces, yo dije: "Mientras no me ocasione problemas esto que tengo, yo voy a seguir con mi vida", y así ha sido. Por ejemplo, en mi caso, actualmente sí es calma y mucha tranquilidad, porque ya me hice consciente de cuál es mi condición, aprendí a aceptarla y a vivir con ella. Una de las recomendaciones que damos, por ejemplo, para la persona que está pasando por esto o conoce a alguien relacionado, siempre será, si ya se lo vives, relacionarte siempre con tu familia, con tus amigos y a pesar de la edad que tengas, nunca apartarte. Al momento tú de apartarte, pierdes mucho, te pierdes de muchas cosas que tal vez no puedas hacer de la misma manera que otros, pero las vas a hacer. Y te va a ayudar mucho el sentido de que no te desaparte de las personas que te quieren y las veas como un apoyo.
no como alguna carga o que tú representes alguna carga. En el lado mental, ¿cuáles crees tú que son las causas o las razones que más difícil se generan al momento de tener el pensamiento de soy una persona con discapacidad visual y qué voy a hacer, cómo le voy a hacer? ¿Cuáles tú crees que son las causas más difíciles al momento de desarrollar una discapacidad? En este caso, la visual. Pues mira, esto se vuelve complicado, pero solamente si tú lo quieres ver de esa forma. Ujú, La razón más complicada es precisamente esa, es enfrentarte a lo que viene, enfrentarte a lo que va a ser de ti el día de mañana con esa discapacidad tan complicada. Yo siempre he pensado que una de las condiciones más difíciles es la discapacidad visual, precisamente porque el mundo no está hecho para las personas que no ven, está hecho para las personas que ven. Pasa algo muy similar con una que otra discapacidad, pero en el caso de la visual es así. La mayoría de las cosas están adaptadas para el mundo que normalmente nos rodea, que es lo habitual. Entonces, para nosotros tiene que haber un montón de adaptaciones. Y se complica, porque ujú. empiezas a tener ese tipo de pensamientos. Por ejemplo, en tu momento de discapacidad visual parcial, ¿cuál era tu manera de pensar o tu razonamiento en ese momento? En ese momento fue pensar en eso, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿A dónde voy a llegar con todo esto? No me gustaba la idea de quedarme jovencita sin vista, porque decía yo: "Con esto no sé si pueda", pero ya luego con el tiempo descubrí que sí se puede, y se Ujú. puede con algo de esfuerzo, pero se puede. Y en el lado total, En el lado total, al momento de pasar a hacer esa transición de parcial a total, ¿cuál fue tu razonamiento? yo sigo aprendiendo cosas, sigo entendiendo otras, apenas estoy como que en esa etapa de, okey, ya estoy aceptando cada vez más esta condición. Ahora, cuando hablamos de aceptar, no quiere decir que vayas a quedarte así para siempre. Ujú, Una cosa es resignarse y otra cosa muy diferente es decir, bueno, ya Dios dirá, o en lo que uno quiera creer. ujú. Ya se verá más adelante qué posibilidades existen, pero yo siempre pensaba en eso. Y hasta la fecha, digo, estoy mucho más tranquila y creo que es algo que me ha ayudado mucho, sobre todo a empezar y a terminar proyectos, que Exacto. eso es lo que uno tiene por delante, proyectos y cosas a futuro. Por ejemplo, a mí muchas veces cuando viví con la visa normal, siempre soñé con tener la carrera en sistemas de cómputo, tener una vida pues relativamente normal, con hacer y deshacer muchas cosas. Cosa que conforme fue pasando el tiempo, fue cambiando mi mentalidad. Por ejemplo, yo tuve que tener una madurez muy rápida por lo mismo. Siempre fue así como bien dijiste, fue el hecho de saber y pensar qué voy a hacer si llego a perder la vista, a qué me voy a dedicar, cómo voy a vivir. Todo ese tipo de cosas para un joven, un adolescente o un niño, lo que tú quieras, o en el momento que llegue a pasar a surgir esa discapacidad, sí como que sí suele afectarte mucho en ponerte a pensar más a futuro y no en poder disfrutar tu presente. Muchas de las ocasiones de que tú te quedas como metido en tu burbuja de, ok, tengo que saber y tengo que ir resolviendo esto. Y por causa de eso te pierdes mucho de las cosas buenas que, que viene uno o tiene uno al crecer. Ese fue mi caso en el lado de vista normal. Ya cuando pasé a discapacidad visual parcial, cambió mucho. Cambió mucho porque, como bien lo dije, tuve una pequeña depresión, dejé muchas de mis actividades, descuidé muchos de mis proyectos. Entonces, siempre fue pensar en eso.
llegó un momento en el que de plano a mí me dijeron, a ver, espérate, siéntate un poquito, piensa un poco qué quieres hacer. ¿Vas a seguir así como estás o te vas a poner a trabajar, te vas a poner a retomar lo que ya tenías? Entonces, fue mucho mi razonamiento al que es actualmente, es el hecho, ok, no puedo hacer las cosas normales, pero puedo hacerlas de otra manera y lo voy a hacer. Entonces, muchas de las ocasiones lo que mayormente o podemos aconsejar nosotros es, ¿va a ser duro el proceso? Sí. ¿Que nos va a costar un tiempo indefinido? También. Pero tarde o temprano vas a ir notando esos beneficios que te trae el hecho de aceptarte, saber y estar consciente de con qué es lo que estás viviendo y poco a poco irás resolviendo esas dudas, ya sea que te ayuden tus amigos, en tu círculo social, tu familia, tú en el ámbito personal, que decidas enfocarte en algo y enfocarte hasta realmente realizarlo, hasta que tengas en mente y vaya, de una manera irónica en visión de decir, yo quiero llegar a hacer esto y lo voy a hacer. Me voy a tardar lo necesario. Y mayormente una de las cosas que más nos ayudan es el hecho de tener definido un lema de vida, un estilo de vida, de decir, esto es lo que a mí me levanta día a día y por esto es lo que yo sigo y no me he rendido. En tu caso, ¿llegaste a desarrollar alguna filosofía de vida o si nos pudieras decir qué es lo que a ti te levanta día a día para no rendirte? Por supuesto. Esto ya se puso más bueno cada vez más. Y pues mira, ahí te va. Sí tengo uno y tengo uno con lo que ya traumé a una que otra persona, ¿Por porque qué? se los repito cada vez que puedo y a todo el mundo se lo digo. Ok, Yo tengo el lema de todo pasa por algo. ok. Ese es mi lema y eso se debe a todo lo que me ha pasado a lo largo de mi vida. Ujú, Y lo he aplicado y he razonado sobre eso, he reflexionado también, porque muchísimas veces queremos entender las cosas, pero una cosa es entender y otra cosa es aprender. Entonces, este lema, esta filosofía de todo pasa por algo, realmente nos lleva más a la idea de, okey, te pasó esto, sí, pero ¿qué aprendiste de eso? No se trata de, okey, todo pasa por algo, ¿qué hace falta entender acá, no? Cosa que lo vamos a ir haciendo con el tiempo. ujú, Otra cosa que me motiva muchísimo es, en algún momento, encontrarme con mi propósito original. Esto ya es algo todavía mucho más profundo, pero así es como yo lo tomo. Estamos aquí por una razón que desconocemos, y de ahí viene lo que te mencioné hace un minuto, que, okey, no podemos entender las cosas, pero sí las vamos a lograr entender ya pasando el tiempo. ujú, Y fíjate que yo entendí algo con esto del propósito. Cuando uno a veces quiere encontrarlo, se topa con muchas cosas, y una de las cosas con las que yo me encontré hace no mucho, ujú, es que a veces el propósito no se nos revela porque nos hace falta aprender, nos hace falta entender algunas cosas, nos hace falta, más que nada madurez. Y la madurez es ok, muy importante cuando se trata de filosofías de vida, cuando se trata de poder llevar una vida sana, hay que tener también para eso algo de madurez. ujú, Y para poder hacer lo que sea que quieras hacer, uno requiere de madurez. Yo me apego mucho a todo eso, porque yo creo que sin eso no habría podido hacer las cosas que estoy haciendo ahorita y no sería quien soy ahora. También me tocó madurar muy rápido por cuestiones de que yo, ujú, en mi infancia y en mi adolescencia, conocí la verdadera cara de las personas, y a mí me marcaron desde muy chica. Existen 2 caminos en esta vida, el del bien y el del mal, no hay más. A mí me lo marcaron muy, muy, a fondo todos los días me lo repetían, tanto mi abuela como mi madre, me decían todo eso y hasta más.
Pero sí hay que tener en cuenta que cuando uno va creciendo nos tardamos más en entender esas cosas. En mi caso, yo, pues, sí, con 23 años, casi 24, me siento más como de un poco más grande, tal vez, pero es por esa cuestión de que muchas veces nos toca aprender de más, y a mí me tocó en ese aspecto entender tanto a las personas como aprender que así como hay cosas buenas, también hay cosas malas, y también, pues, ahí como dicen, si te dan un árbol de limones, pues A haz su limonada. limonada. Exacto. Muchas de las ocasiones viene el dicho, ¿no? De el que busca encuentra. Pero no necesariamente se va a vivir así. Muchas ocasiones buscamos y buscamos respuestas a esto, respuestas a aquello, y no las encontramos. ¿Por qué? Porque no es momento de que las tengas. No es momento de que sepas. Es una de las formas personal de pensar mía, ¿no? Necesariamente no la vas a tener, no la vas a vivir así. Tendrás que saber lo que tengas que saber en el momento que necesites saberlo. Entonces, aconsejamos un poquito más a ese sentido. No te impacientes tanto, no te inquietes tanto por el hecho de saber y preguntarme por qué estoy así, por qué vivo esto, por qué me pasa de todo. En su momento lo sabrás, tarde o temprano, bueno o malo, tendrás tus motivos. Y recayendo un poquito más a esto, es hora de nuestro resumen. Así es, les recordamos que en esta ocasión tocamos 3 puntos bastante importantes en los que se basa muchísimas veces la manera de vivir de una persona con discapacidad visual y discapacidad y persona en general, Ujú. que son los aspectos físicos, Físicos, anímicos químicos y y mentales. mental. Nuevamente te recuerdo, mi nombre es Julián Magallón, co-conductor del podcast Vista de Enfoque. Me gustaría hacerte la invitación a que nos sigas en las redes sociales de información, Facebook e Instagram como Vista de Enfoque. Contamos con plataformas digitales, canal de YouTube, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify como Vista de Enfoque. Si te preguntas, sí, tenemos un perfil de TikTok, Vista-Enfoque 4. Si quieres comunicarte con nosotros, está a tu disposición nuestro correo electrónico vistadenfoque@gmail.com con V mayúscula. Mi nombre es Julián Magallón y te daré nuestro lema. Con pequeños deseos nacen grandes cambios. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.